Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Si no me falla la memoria, esta ya es la clase 26, si no me falla la memoria. Y bueno, ha sido un tiempo de muchísima bendición para todos nosotros, aprendiendo, creciendo. Cada clase Dios nos habla algo específico, algo muy especial. Y hoy queremos hacer un pequeño recorrido. Y cuando hablamos de un pequeño es un recorrido muy rápido sobre el Evangelio de Marcos. Ya venimos ya hace varias semanas hablando respecto a este Evangelio que tiene unas características especiales, que tiene unos puntos bien importantes que Dios en su sabiduría nos muestra, que debemos empezar a practicarlos, a ponerlos por obra. Y pues especialmente hoy queremos contarles, hacerle un resumen de este capítulo del Evangelio de Marcos, y ya al final vamos a poder ver cuáles son aquellos aspectos que solo vamos a encontrar en el libro de este Evangelio de Marcos. Entonces vamos a hacer el recorrido supremamente rápido para que ustedes todos se vayan poniendo en sintonía. Espero que ya hayan todos podido leer el Evangelio de principio a fin. Si usted no llega por primera vez, bueno, la invitación es animarlo para que tome este Evangelio, que es el más corto de los 4 Evangelios, y empiece usted a meditarlo. No se trata de que usted lea mucho, sino que medite mucho sobre la palabra de Dios, ¿vale? Vamos a ver sobre el bosquejo de este Evangelio. El Evangelio en el capítulo 1 nos muestra unas particulares mensajes importantes. Lo primero es el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su legado, su llamado es a preparar el camino. Y aunque Mateo y Lucas hacen énfasis en el nacimiento de Jesucristo, los 4 evangelios sí hacen un énfasis en el papel de Juan como preparador del camino para Jesús, ¿sí? Claramente sabemos que Juan era profeta y que era la representación de Elías, de esa profecía que está en Malaquías, de que Elías tenía que venir primero. Y efectivamente Juan es esa representación cuya misión principal es preparar el camino a Israel, ¿sí? Para que llegara el arrepentimiento y para que viniera el Señor Jesucristo a traer este mensaje de salvación, el Mesías. También vemos el bautizo de Jesús, que también es un evento supremamente importante, como él le dice a Juan que es necesario que se cumpliese todo a cabalidad, ¿sí? Cuando decía Juan que él era el que necesita ser bautizado, Jesús le dice, no, haz todo conforme se debe hacer. Este bautizo importante, la representación del Espíritu Santo a través de la paloma, como Él llega, recibe, y inmediatamente viene la etapa de la tentación que Jesús tiene, que es un evento supremamente importante, 40 días en el desierto, que el número 40 en la Biblia lo vemos de muchas formas, y hay un mensaje importante que nos da, así como Israel estuvo 40 días, 40 años, en el desierto dando vueltas. Dios también le permite al Señor Jesucristo estar 40 días en el desierto, en ayuno total, y es allí donde tiene esa batalla espiritual con Satanás, pero que efectivamente vemos que Jesús derrota a Satanás, y después de ese encuentro jamás Satanás vuelve directamente a enfrentar al Señor Jesucristo, porque el Señor lo derrota con la palabra, el poder de la palabra, el poder conocerla, escudriñarla, estudiarla, hace que Él derrotó directamente a Satanás a través de esa batalla espiritual que tuvieron en el desierto. Allí vemos también otros aspectos importantes, ¿sí? Si usted quiere leer allá Marcos 1, en el capítulo, en la versión de las Américas, en el versículo 13 dice, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Tal vez usted no identifica esto de las fieras en los demás evangelios tan fácilmente, pero aquí hace un énfasis sobre estas fieras, y notamos que aquí pueden haber 2 mensajes importantes.
Y uno, pues, esa amenaza. Imagínense solo estar en el desierto con hambre, calor, con todas esas circunstancias geográficas que tiene. Y aparte de eso, los peligros de los animales que pudieran estar alrededor. Pero allí también nos muestra el poder, la autoridad y cómo también Dios, a través de su Hijo, trae paz a pesar de todas las circunstancias difíciles que nosotros mismos podamos llegar a tener. ¿Sí? Como Él es el que trae la paz aún con las fieras, ¿sí? Porque el libro de Isaías también nos dice que el león y el ciervo estarán juntos. Nos muestra que llegará un tiempo de paz para todo esto y el Señor lo está haciendo o lo hizo desde ese mismo momento en que fue tentado. También habla de los ángeles, que los ángeles le servían, ¿sí? Así también como el Señor mandó un ángel a su pueblo en Éxodo capítulo 23, 24, dice que mandó un ángel a cuidarlo. Aquí, por el contrario, los ángeles servían al Señor Jesucristo. Qué tremendo esto, cómo Dios muestra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento todas estas similitudes que tiene la palabra. Bien, vamos avanzando ya en este Evangelio y muestra también del versículo 14 al 15 todo lo que viene con su ministerio. El ministerio en Galilea y en esas regiones, en esos pueblitos alrededor de Galilea, cómo Él empieza a anunciar el mensaje de las buenas nuevas, cómo Él empieza a llevar ese mensaje especialmente a Galilea y se cumplen varias profecías allí y el mensaje prácticamente es arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, ¿sí? Posteriormente Él llama a sus discípulos y ahí encuentra a Simón Pedro, a su hermano Andrés, bueno, los discípulos que ya hemos venido hablando, a Jacobo, a Juan, a Zebedeo, ellos, hijos de Zebedeo, ellos también empiezan a recibir ese llamado, ¿sí? De hecho, Mateo lo hace casi que instantáneamente. Y aquí lo que podemos meditar de esto es esa autoridad que Él tiene y el poder que Jesús tiene para cuando Dios te llama, cuando Jesús te llama, no hay otra opción que aceptar su llamado. Algunos se demoran un poquito más que otros, pero sabemos que cuando lo conocemos a Él no vamos a ser iguales. Los discípulos respondieron obedientemente y casi que inmediatamente ese llamado. Dejaron atrás sus vidas, dejaron atrás sus familias con tal de seguir a Jesús. Yo creo que la reflexión aquí es mantener un corazón dispuesto a seguir a Cristo, a lo que nos pida Él. Y dejarnos discipular, dejarnos enseñar. A veces esto implicará algunos sacrificios y compromisos. De hecho, arrancando esta reunión hoy, algunos decían, bueno, andamos súper ocupados, pero estamos ocupados en el reino, estamos ocupados en las cosas de Dios, ¿sí? Tanto así que ya llega el punto en que ya uno no, por así algún hermano, ya ni pecar puedo, porque anda con tanta ocupación que está bien. Ahora, no se trata de estar ocupados por ocuparse, no, sino con propósito, ¿no? Cuando Dios nos llama a estar activados con propósito, no por simplemente hacer cosas, ¿sí? Pero ese llamado que los discípulos tuvieron fue un llamado realmente con propósito y lo vemos hasta el día de hoy, que sus palabras, sus cartas, sus epístolas hoy siguen trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. También nos muestra Marcos que el Señor Jesucristo ministra a varias personas en Capernaum, ¿sí? Que esto está ahí cerca de Galilea, y Él enseña en las sinagogas, Él predica con autoridad, Él expulsa demonios, Él sana a la suegra de Pedro y a muchos enfermos que estaban por allí, a personas endemoniadas que fueron llevados ante Él. Y yo creo que aquí otra reflexión importante es resaltar el poder del Señor sobre cualquier fuerza del mal, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier autoridad espiritual que pueda llegar. Él está por encima de todas estas cosas. Y Él enseña que su palabra tiene poder, que Él es el mismo Dios, Jesús. Y eso ya lo vimos en las clases anteriores, como a través de la palabra demostrábamos que Jesús es Dios.
¿sí? No hay duda alguna de eso. Si alguno llega a tratar de influenciarnos a creer lo contrario, hay muchas herramientas que nos muestran que Jesús es Dios. Y la compasión que Él ha tenido para con todos nosotros, con el necesitado, con el ciego, con el cojo, aún con el incrédulo. Decía: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor dijo: yo quiero ayudarte. Entonces, toda esta ministración que se ve en este capítulo 1 del versículo 21 al 34 resalta esa misión tan importante que tenía el Señor de restaurar y salvar. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. O sea que hoy también quiera restaurar tu vida, sanar tu vida y levantarte de la situación o la circunstancia en que tú te encuentres. Tú le importas a Dios, tú eres importante para Él. Él se preocupa por tu circunstancia, pero lo único que te pide es que confíes en Él, que tengas la fe en Él, porque ahí es donde vendrá el milagro. Cuando tenemos fe en que Él lo hará. ¿Cómo? No sabemos, pero Él lo hará. Y también nos muestra ya el versículo 35 al 45 cómo se extiende ese mensaje del Evangelio en toda Galilea. Él tiene que ya retirarse en un lugar aislado a orar, que ojalá vamos a poder hablar sobre la oración, la importancia y el poder que tiene la oración, y cuando Él se encuentra nuevamente con sus discípulos y empieza a predicar ya en otras regiones, sana a personas con lepra, y va a predicarles a todos sin límite. Su ministerio se extiende públicamente y se difunde las noticias de todas de los prodigios y los milagros que Jesús está haciendo, y ya abiertamente ya lo reconocen muchos como el Mesías. Y creo que un mensaje importante aquí para tener en cuenta es la reflexión de la importancia de la oración. A veces tenemos que tomar tiempo para apartarnos un poco del ruido, de todo lo que está por allí, aún mismo nuestras ocupaciones, las cosas que así sean del ministerio, así sean de la iglesia, que no descuidemos la oración, no descuidemos el tiempo de comunión con Dios. Es lo más importante. Alguien decía y escuchaba esta mañana que la oración no es algo de lujo, la oración es algo vital, es necesario. O sea, eso es como desayunar, como almorzar, como comer, como respirar. La oración y la intimidad con Dios es fundamental. Tú puedes saber mucho de Biblia, pero si no tienes un tiempo de intimidad con Dios, pues estarás cojo, vas a tener problemas. O lo mismo, si oras mucho y sabes mucho y hasta dones tienes, eso hablaba yo con mi padre esta tarde, que hay personas que tienen hoy el don de sanar, hay personas que tienen el don de hacer muchos milagros, pero que tanto conocen al Señor a través de las Escrituras. Y ahí se cumplirá esa palabra que dice: pero Señor, expulsábamos demonios en tu nombre, sanábamos enfermos en tu nombre. Y Él dice: apartados de mí porque no os conozco. Eso sería terrible. Yo creo que es la palabra más fuerte, más dolorosa, que el Señor dijera algo de eso sobre alguna persona. No te conozco, ¿sí? Y muchos creen que hoy tienen el don para sanar, y sí, seguramente, pero no lo conocen. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre la palabra y la oración. Yo creo que es una reflexión importante que nos da Marcos acá, en ese versículo 35 al 45. Luego, Él muestra ya un enfrentamiento. Jesús tiene un enfrentamiento con los fariseos, con los religiosos. Y aún, aquí tener en cuenta un punto. Jesús lo que les dice a sus discípulos, a sus seguidores es: hagan lo que los fariseos les dicen. ¿Sí? Si ellos dicen, hagan lo que tengan que hacer. Pero tengan cuidado que ellos predican de hacer y ellos no hacen. ¿Sí? Pero lo que ellos dicen, lo dicen porque realmente lo dice la palabra. Entonces, el mensaje y la reflexión que podemos llegar a tener aquí es que pues nuestra fe debe estar puesta en Cristo primero, ¿sí? Que van a venir obstáculos, van a venir dificultades, así como también Jesús las tuvo. Jesús tuvo dificultades. Muchos dicen: uy, Señor, pero yo pasando por esto. El Señor pasó por cosas peores. Sí, a veces creemos que nuestros problemas son más grandes que los de los demás, pero cuando miramos la cruz, cuando miramos todo lo que Él hizo, cómo fue humillado, escupido, maltratado, azotado y muerto
por nosotros. Nosotros, ¿qué podemos decir delante de eso? Solo darle gracias por todo lo que Él hizo y seguirá haciendo por nosotros. Y yo creo que aquí debemos entender y meditar que estas dificultades, con la ayuda de Él, las podremos sobrepasar. Él es quien calma nuestras tormentas. En las dificultades Él siempre estará allí cuidándonos y protegiéndonos. También vemos en el versículo 7 al 12 del capítulo 3 ya como Jesús empieza a ministrar multitudes. Ya esto es un tema que pasa a otra escala, ¿sí? Y también vemos cómo su popularidad crece, la popularidad de Jesús por todo lado, los milagros, todo lo que Él viene haciendo. Pues claro, esto ya es casi imposible evitar que llegara a tantas multitudes. Y que ya casi que era imposible evitar que la gente hablara cosas. Pero siempre Jesús mostró su identidad como Hijo de Dios. A pesar de toda la fama, Él nunca se creyó más, Él nunca empezó a alardear, no, Él siempre mantuvo su posición. Y creo que la reflexión aquí es esa, que sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea tu ministerio o lo que te estés dedicando, haciendo, tengamos cuidado con el orgullo, tengamos cuidado con la altivez, que tengamos una delicadeza, discernimiento de cuando nos movamos, cuando hagamos algo, siempre reconocer que la gloria es para Dios, que siempre todo lo que sea bueno en nosotros es para Él la gloria, siempre recordarlo, sin importar cuántas personas hoy puedan seguirnos o admirarnos por lo que hagamos, la gloria siempre sea para Dios. Luego vemos cómo Él comisiona a los 12 y los encarga, les pone unas misiones específicas, los mandó de 2 en 2 y empezó a enviarlos a predicar, dándoles autoridad. Y eso es importante. Tú fuiste comisionado y tú tienes autoridad. Muchas personas hoy no lo creen. Muchas personas hoy dicen, no, pero yo pobrecito, yo no, es que yo no sé, yo no tengo las capacidades. Y yo creo que algo que he aprendido en estos retos que cada día vienen a mi vida y se lo comparto, son 2 cosas. O Dios ya te dio las herramientas para hacer lo que tienes que hacer, o confía que Dios te las irá dando en el camino, pero Él no te va a abandonar, no te va a poner a comisionarte a hacer algo donde quedes en vergüenza, donde quedes a mitad del trabajo. No, si Dios te está retando y te está llevando a un propósito específico, lo que tengas que hacer, lo que Dios te haya dicho que tienes que hacer, por más difícil, por más complejo, por más imposible que pueda ser, medita de que Dios ya hoy te dio las herramientas para hacerlo. La duda o la falta de fe es la que puede hacer entorpecer ese propósito, pero esto no es casualidad. El llamado te lo hizo a ti, la misión te la puso a ti. Entonces simplemente avanza, que Él se encargará que todo salga conforme Él lo ha planeado, ¿sí? Entonces aquí vemos esta comisión y cómo estos 12 discípulos fueron encargados y ellos llegaron felices de haber hecho la misión, contándole a Jesús, expulsamos demonios, hicimos milagros. Dijo, sí, porque Él nos dio esa autoridad. Entonces recuerda, Cristo te da autoridad, ¿sí? Y hay que cuidarla, hay que manejarla bien. Bien. También vemos ya en el capítulo 3 del versículo 20 al 30 cómo Él tiene que reprender a los escribas y fariseos, los tiene que confrontar, los tiene que hacer caer en cuenta de cómo ellos lo acusaron. Decía que Cristo expulsaba a los demonios en el poder de Belcebú. Imagínense en eso. Hasta dónde llegaba la dureza y la ceguera espiritual que ellos tenían, que no sabían diferenciar de que Él era el Hijo de Dios. Imagínense eso, tremendo. Y ahí se habla del pecado imperdonable, que se habla de la blasfemia hacia el Espíritu Santo, que no tiene perdón de Dios. Tremendo eso. Entonces yo creo que la invitación de estos pasajes es a ser sensibles, a tener discernimiento, a mantener una conexión con el Espíritu Santo, que a pesar de que pronto algunos líderes religiosos se puedan oponer a lo que estemos viviendo, demás,
saber que estamos conforme a la Escritura y conforme a su Espíritu Santo, guiados por Él, ¿sí? Porque hay cosas que parecen locura, pero la palabra es la que nos respalda. Si usted tiene dudas de que ha sentido algo, hacer algo, pero usted dice, esto será mío, será el enemigo, será Dios, que esto que... Póngalo versus la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Una persona alguna vez me dijo, uy, no, es que el Señor me dijo como que yo me debo separar. Yo le dije, sí, Dios lo mandó a que se separe. Bueno, pregúntele a las Escrituras. Si eso es realmente lo que Dios quiere, ¿cuáles son las razones por las cuales tú te puedes divorciar, según la Biblia? Y bueno, ahí le quedó tarea. Y decíamos, o sea, hay cosas que de pronto usted comió de más una noche y soñó algo y creyó que eso ya era palabra de Dios, cuando no, simplemente pudo haber sido muchas cosas que lo sobrecargaron, que lo hicieron pensar cosas que no son. Entonces, nuestro filtro son las Escrituras. Allí es donde vamos a encontrar realmente la verdad y la respuesta a esas inquietudes que tenemos en nuestro corazón. Bien, aquí vamos viendo ya también cómo Jesús identifica quién es su familia espiritual. Le preguntaron, Señor, tu madre y tus hermanos te esperan. Y él dice, pues mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ellos son. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en la Escritura lo encuentra. Es lo que Dios quiere, ¿sí? Y podemos meditar aquí, y algo que sí he visto es cómo se cumple esa promesa de que Dios nos dará muchos hermanos, mucha familia extendida. Eso sí lo he visto bastante, gente que ha estado ahí acompañando, bendiciendo, orando, ¿sí? Como lo hace un papá, como lo hace una mamá, y cómo se extiende ese reino, esa familia celestial. Entonces, el Señor nos muestra cómo esa promesa se cumple el día de hoy. Bueno, aquí vemos una de las parábolas que es del sembrador, ya en el capítulo 4, y cómo esto es uno de los puntos importantes. Seguro los que hicieron la tarea ya están diciendo, uy, yo quiero hablar. Bueno, esto es una de las partes que evidenciamos que es particular en Marcos. Entonces ya ahorita les doy la palabra para que nos cuenten un poquito sobre qué encontraron, qué investigaron. Pero que hay un mensaje relevante sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Como también el Señor, a través de parábolas, nos invita a que meditemos sobre el reino de Dios, cómo crece, cómo madura, cómo se expande de una manera especial, que tal vez nosotros no comprendamos cómo pasa, pero pasa de una manera especial. Ahorita hablamos, si el tiempo nos da, para conversar un poquito sobre esto. También demuestra su poder, que eso ya también lo veníamos hablando, ya en capítulo 4 nos demuestra cómo calma las tormentas, cómo libera a estos gadarenos que estaban endemoniados, y cómo Él hace unos milagros que los mismos judíos se impresionaban. Pero ¿quién es este que aún calma las tormentas y saca este demonio que tenían estos gadarenos que estaban por allá entre las tumbas y toda esta cuestión? Y decían, wow, tenían temor, desconocimiento. Yo creo que es importante meditar acá sobre, no importa qué tan complicada se vea la situación hoy, o qué tanta el enemigo se quiera levantar, los demonios se quieran levantar, tenemos un Dios más poderoso, tenemos un gran Dios que se preocupa por nosotros, como lo hemos venido hablando, que Él está ahí, que Él quiere lo mejor para nosotros, que nos liberta, que nos sana, que Él siempre va a llevarnos conforme a su buena voluntad, y que pues nosotros simplemente tenemos que aferrarnos a Él, a la fe en Él, y veremos milagros tremendos. Por último, en esta parte del capítulo, cuando ya llegamos al capítulo 6, Él regresa a su ciudad de origen, a Nazaret. Por eso la profecía nos habla que viene de Nazaret, a su pueblo natal, y Él vuelve allá a enseñar en la sinagoga. Vuelve. Prácticamente la jornada de Jesús le oraba, y durante todo el día predicaba y sanaba, y oraba, y así, durante todo el día, todos los días. Tremenda la rutina. En esta serie de Chosen lo muestran a Él cómo Él llegaba ya en las noches agotado, porque mira, si uno se cansa físicamente a veces de trabajar, de hacer las actividades diarias, imagínese predicar, hablar, sacar demonios, imagínese, era
una jornada durísima. Yo creo que tenía más de 8 horas de trabajo y a veces nosotros nos quejamos por 8 horas de trabajo. Pues imagínense cuántas horas trabaja el Señor. Y dice la palabra que aún el Padre trabaja y Él trabaja. ¿Sí? Por eso Él nos invita también al descanso, porque Él es el que hace todo por nosotros. Aquí hay muchos mensajes que podemos meditar y es nuestra importancia de la fe, que la fe es la que hace esa obra transformadora en nuestras vidas, que realmente sí, seguramente llegará momentos en que tendremos que enfrentarnos a situaciones duras, pero que Él está ahí a cargo, que Él nos va a ayudar a salir adelante. Bien, pasamos acá ya al capítulo 6, donde Él envía a sus discípulos. Luego aquí tiene una situación complicada en que a Juan le cortan la cabeza y tiene, digamos, un gran enemigo, un enemigo peligroso que se levanta, y es pues nada más que el equipo del rey de ese entonces, Herodes, quien empieza a tener como sus conflictos con Jesús. Y de hecho dice la palabra que Pilatos y Herodes no eran como muy amigos, pero se aliaron. En ese momento se empezaron a hablar para atacar al Señor Jesucristo. Imagínense, para eso sí estaban ahí. Bueno, él ya después se reúne con sus discípulos. Llega este milagro de alimentar a 5,000 personas, que realmente es tremendo. Ahí hay varios mensajes que él nos da de reflexión. Nos muestra su compasión, porque él decía que él se compadeció de las personas. Se compadeció de que las personas tuvieran hambre, que se fueran hacia sus casas. Imagínese, el Señor no quiere que usted pase ninguna dificultad de situación. Él se preocupa por usted, por lo que usted tiene, por lo que usted está pasando. Y la capacidad de él transformar una situación difícil donde no había, y multiplicó y sobró. Recursos ilimitados, ¿sí? Entonces es algo al cual también nos invita a que también de lo que nosotros tengamos compartamos, ¿no? De lo que tengamos, demos. Dice este mensaje. Aquí también vemos cómo el Señor camina sobre las aguas, ya en el versículo 45, y vemos pues un milagro que desafía la física, la gravedad, bueno, muchas cosas. Ese barco que iba para Betsaida, que él despide a su gente después de hacer todos estos milagros de alimentar a los 5,000, y luego pues le dice a los discípulos avancen, y luego se encuentra con ellos y ellos dicen un fantasma, y él caminando sobre el agua. Entonces qué tremendo eso. Cuando uno lo medita y uno lo trata de imaginar cómo fue eso, claro, fue una impresión. O sea, no había luz en medio de las tormentas, todo eso, pues, cualquiera se puede haber asustado, pero lo tremendo es el poder sobrenatural de Dios, aún con las leyes de la gravedad, todo lo que usted quiera. Dios está por encima de todas las cosas, ¿sí? Y a veces no debemos preocuparnos el cómo, sino Él simplemente lo hizo y lo hará, ¿sí? Esa es nuestra fe, y debemos reflexionar en que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios inexplicable en esa parte de... Hay cosas que, ¿para qué nos vamos a desgastar pensando en eso? Aunque seguramente pueden haber respuestas científicas, pero Dios es un Dios sobrenatural y tenemos que dejarlo ahí, ¿sí? Más bien poner nuestra fe en Él y que realmente descansemos en Él, ¿sí? Luego Él sana a muchas personas más. Ahí vamos en el versículo 53. Él tiene que responderle a los fariseos, porque efectivamente ellos estaban ahí insistentemente en haciéndole preguntas, en a ver cómo lo hacían caer, en cómo se confabulaban para que él dijera algo incorrecto. Pero vemos que cuando el Señor hace lo que hace, lo hace realmente en la verdad, ¿sí? Una verdad espiritual que no tiene comparación, y que no va a haber. Así el enemigo trate de inventarse reglas, mentiras, engaños, Jesús nos muestra su corazón limpio, su corazón sincero, su corazón transparente, y contra la verdad no hay nada, no hay absolutamente nada. Y casi que ellos ya dijeron, ya osaban de preguntarle más, porque ya
Él le respondía todo y los dejaba callados. Luego viene la sanidad de una de las hijas de una mujer gentil, que es cuando nos cuenta esta historia de esta mujer que le dice, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa. Qué mensaje tan tierno y humilde a la vez, pero tan poderoso, porque Jesús dijo, pero esta mujer tiene una fe impresionante, y por su fe su hija fue sanada o liberada. Luego sana a un sordo en Decápolis, luego alimenta a los 4,000, que esto es aparte de los 5,000 que ya había alimentado. Vuelve a discutir con los fariseos, ya esto fue en Dalmanunata, y vemos que ya él sigue ampliando su ministerio en diferentes regiones. También le tiene que reprender a sus discípulos, porque los discípulos, como nosotros, a veces dudamos, tenemos como ciertas inquietudes, pero no, ¿sí? Y aún él tenía que lidiar con ellos, ¿sí? Como, pero ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo? Y es parte de lo que hoy damos gracias, Señor. Gracias por la paciencia que nos has tenido. Gracias porque tú aún comprendes nuestras dificultades, nuestra lentitud para las cosas, aún nuestra falta de fe, ¿sí? Y Él, pues igual nos tiene que llamar la atención de algunas cosas, pero tenemos que recibirlo como una bendición. Así como dice la misma palabra, el buen padre disciplina a sus hijos y nos enseña. Luego en Betsaida sana a un hombre ciego, luego sigue instruyendo a sus discípulos en Cesarea, y vemos cómo él también nos empieza a hablar sobre el divorcio en el capítulo 10 del versículo 1 al 12, pues realmente haciendo una recapitulación de Génesis, de qué era lo que decía Moisés, a quienes les permitió dar la carta de repudio y por qué, ¿sí? Pero él decía, por la dureza de sus corazones. Y es triste, ¿no? Que le digan a uno, ¿no? Por la dureza de su corazón, ¿no? Y muchos divorcios hoy se dan precisamente por eso, por el egoísmo y por la dureza de corazón. Uno fue creado para amar en el matrimonio. Entonces, muchos piensan que se casan para ser amados, pero es al revés, ¿sí? Pero bueno, eso es otra clase. También bendice a los niños, confronta al hombre rico, al que le dijo, bueno, yo ya cumplí todas las leyes, todo, sí, pero le dijo, deja todo y sígueme. Y hasta ahí se acabó la conversación, porque hay cosas que humanamente nosotros no podemos hacerlo. Por más de que trate usted de cumplir toda la ley, de hacer todo, será imposible. Por eso necesitamos a Jesús. Luego, Él confirma las recompensas a sus discípulos, porque Él va a decir, y ustedes van a tener, porque Pedro le decía, ven, yo he dejado todo, y entonces, y Él dice, te daré 100 veces más de lo que tú tienes. Y eso es una promesa tremenda. Pero nosotros lo seguimos a Él, no por recibir las promesas o las recompensas, lo seguimos a Él porque lo amamos y porque Él nos amó primero. Y ya llegando como a la parte final de Marcos, todo lo que viene siendo el ministerio en camino a Jerusalén, todo lo que pasó allí, estos eventos, cómo Él prepara a los discípulos para su muerte, ya les va advirtiendo de lo que va a venir, y cómo le dice a los discípulos cómo ser humildes. A ti, a mí me está diciendo, sé más humilde. Luego, cómo sana a un ciego, ya en el versículo 46, y pues la entrada triunfal en Jerusalén, en el pollino, que era una profecía que tendría que ser así, que nunca había sido montado, y se cumplió tal cual como esto. O sea, esa perfección del lugar, hora, detalles, solo se pueden cumplir a través de la Escritura. Luego la purificación, que esto pues eso es un símbolo importante de la maldición que Él da sobre la higuera, que era estéril, que no estaba dando fruto, y como al día siguiente salieron los discípulos a ver y ya estaba seca, ¿sí? Aquí también nos da un mensaje, una reflexión importante, y es, nosotros damos fruto porque estamos conectados a Él, y podemos dar frutos de lo que Él nos ha dado. O sea, podemos dar de lo que tenemos. Cuando nosotros no damos, o sea, usted no puede dar algo de lo que no tiene. Entonces, si queremos dar a Jesús y dar buenas nuevas y demás, pues tenemos que estar conectados a Él para poder darlas a los demás. Terrible a aquellos que de pronto no lo tienen y se secan porque no dan fruto. Dice el Señor que habrá que cortarlos. Y es fuerte, ¿no?
Yo, wow, Señor, no, yo quiero dar fruto. Sí, de alguna manera tenemos que dar fruto. Luego Él enseña en público y en privado allá en Jerusalén, y hacen todos los enemigos los arreglos para la traición contra Jesús. Ya en el capítulo 14 ellos empiezan a confabular para ver cómo matan al Señor Jesucristo. Y se culmina este evangelio hablando sobre la unción, la última cena, la traición, el arresto y el juicio hacia el Señor Jesucristo. En el capítulo 15 ya nos habla del juicio y la crucifixión. Y posteriormente la sepultura en la tumba que posteriormente José de Arimatea pide para poder sacar el cuerpo. Y en el capítulo 16 nos habla sobre la resurrección, de lo cual hablamos hace 8 días, de todos los eventos, características de que realmente Jesús murió en la cruz, murió y que Él resucitó. Porque muchos dijeron, no, Él no ha muerto. Entonces, si usted tiene dudas sobre eso, puede verlo en el capítulo anterior, en la clase anterior de esto. Y cerramos este evangelio en el capítulo 16, del versículo 9 al 20, sobre esta reflexión final que Él hace y nos invita a todos nosotros a que meditemos que realmente Él es Dios, que Él vino a este mundo realmente al rescate de muchos, ¿sí? Por cada uno de nosotros, como lo veíamos en Marcos 10:45, y lo que nos invita es a reflexionar, a que efectivamente Él está vivo, que Él se le apareció a muchas personas, ¿sí? Y que Él vive en nosotros. Él ahora vive en cada uno de nosotros. Este cuerpecito es el templo del Espíritu Santo y que Él mora ahora con nosotros. Bien, yo sé que aquí podemos hablar muchas más cosas, pero quería hacerles un recorrido súper rápido del Evangelio. Yo sé que usted ya lo leyó y bueno, el que no lo haya leído, lo invito a que termine de leerlo, porque realmente hay mucho que aprender este Evangelio, muy corto pero poderoso en el mensaje que tiene. Bien, entonces vamos a dar paso para que ya una vez hecho este recorrido, veamos cuáles son las principales parábolas, versículos, mensajes que tenemos en este evangelio, que no hay ningún otro. ¿Listo? Entonces yo ya veo por acá que hay unas manitos arriba. Eso, levanten las manitos, parece un concierto. Excelente. Entonces vamos con Dora, luego con Conchita. Entonces, Dora, bendiciones. Adelante. ¿Qué encontraste que en este evangelio que no encontraste en los otros? Lo que es el sinópticos, o sea, el significado es visto juntos. Llamados sinópticos son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos ven todo junto. Es decir, ellos describen la vida y las enseñanzas de Cristo de la misma manera. Existe una estrecha relación entre los tres evangelios sinópticos. De los 678 versículos que componen el evangelio de Marcos, 406 son comunes tanto en Mateo como en Lucas, 145 comunes solo con Mateo y solo 60 son comunes con Lucas. El evangelio de Marcos relata la vida de Jesús de Nazaret desde su bautismo hasta su resurrección. No tiene contenido narrativo de la vida de Jesús. Antes pues, más importante en esto de Jesús es su muerte y resurrección. Apenas hay 5 pasajes de Marcos y unos cuantos versículos aislados han quedado sin registrar en los otros evangelios. Por esta razón, durante mucho tiempo no se dio a Marcos la importancia teológica y literaria que realmente tiene. El propósito principal del Evangelio de Marcos, en resumen, el Evangelio de Marcos es una narrativa de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, cuya muerte y resurrección pagaron la pena de muerte por los pecados y lograron la victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. ¿Qué enseñanza deja el Evangelio de Marcos?
dio testimonio de que el sufrimiento del Hijo de Dios finalmente triunfó sobre el mal, el pecado y la muerte. Este testimonio significó que los seguidores del Salvador no necesitan temer al enfrentar persecuciones, pruebas de fe o incluso la muerte, ya que están siguiendo a su Maestro. ¿Cómo llama Marcos a Jesús en su Evangelio? Al escribir su Evangelio, Marcos quiso presentar a Jesús como el Hijo de Dios desde el comienzo mismo de su obra. Marcos pone frases especialmente en título como el Hijo de Dios. La pregunta central es: ¿quién creen que soy yo?, preguntó Jesús. La profesión de Marcos en la Biblia es evangelística. Amén. Buenísimo, excelente, qué buen análisis, qué buen resumen hiciste, muy completo, muy detallado, números, cifras, hechos, súper excelente. Felicitaciones, Dora, gracias por contribuir. Bien, le damos aquí paso a Conchita, bendiciones, adelante por favor. Sí, Mario, buenas noches y buenas noches para todos. Los relatos que no aparecen sino solo en el Evangelio de Marcos, tenemos 4, 26, 29, la semilla que crece. 7, 31, 37, Jesús sana a un sordo y un tartamudo. Sana a un sordo y tartamudo. Y en Marcos 8, 22, 26, Jesús sana al ciego de Betsaida. Estos no aparecen en los otros evangelios. Encontré un dato curioso en donde es el único evangelio, el de Marcos, en donde identifica a quién ayuda a llevar la cruz de Cristo, porque dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Es el único que hace esa descripción tan precisa, quién era Simón de Cirene. Eso me llamó la atención. Y con relación a este que también me pareció ahorita curioso, mirando, cuando su merced pasó por ahí, en Mateo 20, 20, 21, dice que la mamacita de los nenes de Santiaguito y de Juan pide al Señor que se sienten uno a su derecha y a su izquierda cuando lleguen al reino. Pero en Marcos son ellos los que piden. Me parece un dato curioso. En uno es la madre y en el otro son directamente ellos. Ese es mi aporte para que los demás sigan trabajando ahí. Buenísimo. Sí, realmente fue la madre que le dijo a ellos que le dijeran al Señor que le pidieran al Señor esa posición, ¿no? Y de hecho él dice, bueno, ustedes no saben lo que están pidiendo. No, lo que pasa es que en Mateo la mamá directamente le pide: uy, papito, su merced, ayúdeme a mi chinito, si máteme. Y la madrecita la que pide, como uno a veces: su merced, ayúdeme al chinito ahí. Ella hizo lo mismo. Y en Marcos, tal vez por insinuación de la madrecita, entonces ellos le piden a Jesús. Es lo que yo entendí. Tremendo. Bueno, excelente, qué bien. Chévere ese análisis, porque encuentras cosas que realmente no, y como ya habíamos hablado al principio cuando arrancamos con Marcos, Marcos hace mucho énfasis en los nombres, ¿no? No, va personalizado, y María, y Margarena y tal. Entonces, interesante. Bueno, súper. Gracias, Conchita, qué buen aporte. Por acá está Toli, bendiciones, adelante, por favor. Buenas noches para todos. Dos aspectos. Bueno, primero la intervención de Dorita nos deja bastante sorprendidos. Qué belleza, quisiera tener ese material. Me encantó. Dos aspectos que encontré que me parecieron importantísimos. Su merced ya dijo la primera. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y el mensaje
pero era Juan el Bautista. El otro aspecto que me pareció importante y que no lo veo, no sé si de pronto fallo, es cuando en el capítulo 6 Jesús es rechazado de Nazaret. Entonces Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a su incredulidad, hace mucho énfasis él en la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Me pareció bastante diciente este capítulo, puesto que llega a su tierra y es desconocido. Pues muy triste. Sin embargo, él sigue en su obra, en su ministerio. Gracias. Amén, gracias Toli, gracias por ese aporte. Creo que nos ayuda muchísimo a comprender realmente estas particularidades y sobre todo lo que el Evangelio de Marcos nos enseña que no hay en otro lugar. Eso es importante resaltarlo. Bueno, cuando nosotros vemos algo que solo está ahí, bueno, ¿y qué nos quiere hablar el Señor? Y quiero cerrar, si no hay más participación, quiero cerrar con este mensaje que dije, venga, pero ¿por qué razón solo está? ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, como lo decía Conchita hace un rato, fueron estos 3 versículos, que es la parábola de la semilla que crece, Jesús sana a un sordomudo y tartamudo, y Jesús sana al ciego de Betsaida. Entonces, ¿qué quiere decir la parábola de la semilla que crece? Porque me lo preguntaba, yo decía, pero esta parábola, ¿por qué solo en Marcos? ¿Y qué nos quiere decir el Señor? Esta parábola nos habla acerca del reino de Dios y es narrada únicamente por Marcos, y realmente está revelando el crecimiento espiritual, que es un proceso continuo y gradual, como una semilla que crece, como una cosecha que se hace y prontamente va madurando para dar ese fruto especial. Podemos entender que hay un proceso, un crecimiento espiritual, que a veces es lento, ¿sí? Que a veces no es tan rápido, pero que sí es seguro, ¿sí? Así como una planta crece, a veces no de un día para otro, pero poco a poco, hasta que pueda convertirse en un árbol. Y de hecho los judíos pensaban que el reino mesiánico iba a aparecer de repente, que iba a llegar el Mesías como un rey poderoso y iba a acabar con los romanos, que iba a acabar con todo esto así, instantáneamente. Pero no comprendieron que el reino de los cielos es mucho más grande, que el Señor venía no solo para libertar a Israel, sino al mundo entero y para la eternidad, ¿sí? Y esa manifestación gloriosa iba a ser solo a través de su Hijo Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 7 al 10 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Todo tendrá un tiempo, todo tendrá un momento, y muchos dirán, no, pero tanto que dice que Jesús vuelve, que Jesús vuelve, que Jesús viene, y no viene, pues llegará ese momento. Tito capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene pronto. Entonces, también vemos que todo este proceso es mantenernos firmes durante este tiempo. Dice, y cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe? Yo espero que sí, en cada uno de nosotros, ¿sí? Que haya fe en cada uno de nosotros de que Él viene. Y lo estamos esperando, aguardando, ¿sí?
También ahí vemos esta relación con Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice, le refirió otra parábola diciéndole, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en un campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Creo que el mensaje es clarísimo. Llegará un momento en que nosotros seremos separados, escogidos, llevados para con Dios, para la eternidad, y otros para ser quemados. Es fuerte, es doloroso, pero así será, ¿sí? Pero Él dirá, todo tendrá su tiempo, en su momento. ¿Amén? Entonces, creo que aquí hay mucho más que hablar de esta parábola, cómo nos enseña, pero quiero cerrar con estos dos para que nos vayamos con una muy buena alimentación de estos mensajes, y es Jesús sana a un sordo y tartamudo. Solo lo vemos allí en Marcos capítulo 7, 31, 37. Y el mensaje es sencillo, es Jesús se ocupa de todas nuestras necesidades físicas como de nuestras necesidades espirituales. De hecho, alguien me compartió un video donde decía que él tuvo que escupir en la arena y tomar para poder sanar. Eso es algo particular, ¿no? Como que escupir eso es como... Pero según algunos comportamientos judíos, al verlo a él que era despreciado, que era ciego, la gente escupía. Pero Jesús escupió para sanar internamente al hombre, para decirle, esta es la última vez que te van a escupir, no te van a volver a escupir más, porque hoy escupo para que sanes tu interior, pero también a través de esta acción sano tus ojos, porque era la última vez en que esa persona iba a sentir, porque ya el solo escucharlo era un dolor para su alma, para su vida, sentirse menospreciado, ¿sí? Pero Jesús lo hizo para decirle, esta es la última vez que lo vas a escuchar. Entonces, qué tremendo, pero llevémonos que Él se encarga de tus necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, yo creo que el mensaje aquí fue bastante... bueno, y cerramos con que Jesús sana al ciego de Betsaida, donde por su bondad, por su amor, lo restaura por completo en su vida. Creo que esos dos milagros fueron, sin dudar alguna, maravillosos, y recordar que Él siempre quiere sanarnos primero por dentro antes de sanarnos por fuera, ¿sí? De hecho, hay muchas sanidades que no llegan físicamente porque la persona no ha tomado la decisión de dejarse ayudar primero internamente. Amén. Pues eso era con lo que quería cerrar. Aquí veo una manito levantada de la señora Julia. Adelante, por favor. Estaba ya triste, dije, no alcancé. Pero bueno, Dios también enseñándome. Bueno, muy interesante todo lo que he escuchado, gracias a las personas que han intervenido. Yo me fui por otro lado. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen y luego me voy a centrar en lo que me llamó mucho la atención. Acerca del Evangelio de Marco, dice que es un serio llamado al discipulado y nos invita a seguirlo con una actitud de siervos, aunque esto conlleve al sufrimiento. Juan Marcos fue un ejemplo de perseverancia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando fue rechazado por Pablo, él había podido renegar, como cuando a uno lo rechacen en alguna parte, no quiero volver a esa iglesia, no quiero saber de ese pastor, nada, aún de Dios. Pero él amaba a Dios, que es una característica. Dios aún está trabajando nuestras vidas y nos falta.
No podemos pensar que ya somos material trabajado. No, estamos todavía ahí en la rueca, el Señor está haciendo su tarea. Eh, cuando, cuando uno ve lo del preso, cuando que estuvo preso Pedro, uno ve cómo él sale y se va a la casa de María. Y esa María era la madre de Juan Marcos. Entonces podemos ver que era una mujer temerosa, era una mujer que tenía tal vez plática, porque tenía casa. Y allí era como una iglesia donde se reunían a orar. Entonces me llamó la atención todo eso. Y luego, más adelante, cuando hay el problema, el conflicto que se forma, porque el creer que en las iglesias no hay conflictos es un engaño y una mentira. El primer problema y bien trinco fue allá, Pablo con Bernabé, y el uno agarró a su sobrino y el otro cogió a Silas y bueno, y se fueron, ¿no? Me llama la atención que dice que Pablo salió con Silas encomendado por los hermanos bajo la gracia de Dios, que es muy importante eso, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a estar en unidad. Entonces, habla de la misericordia de Dios, que Él siempre nos va a llevar, nos va a alcanzar. De pronto tenemos desatinos, actitudes, pero ahí estamos en eso. Quizá en ese momento no era el tiempo de Dios, no tenía tal vez Juan Marcos la madurez. Tuvieron que pasar 12 años. Yo me quedé aterrado cuando leí eso. 12 años. Pudo ser una decisión emocional de él. Ya, yo voy. Cuando ya vio cómo era la situación, dijo, no, yo me devuelvo. Pero vemos también cómo pasando el tiempo en 2 de Timoteo 4:11, dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Entonces, la importancia, Mario, yo veía la importancia de sanar las heridas pronto, porque esas heridas no nos van a permitir entender o ver el propósito de Dios. Hubo una segunda oportunidad, porque Dios es ese Dios de oportunidades, para Marcos y Pablo. Tanto el uno, Marcos, Pablo, perdón, Juan Marcos perdonó y Pablo sanó su corazón. Nos cuesta trabajo perdonar y nos amargamos, nos resentimos. Cuando el corazón no está sano, no podemos avanzar en el propósito. Ese Marcos fue el que escribió el Evangelio. Eso me llenó más todavía. Dije, mira el propósito de Dios, lo tenía para que escribiera ese Evangelio. Era útil y era el propósito de Dios. También trabajó a Pablo, porque no solamente Dios trabajó al uno. Pablito, según lo que yo leí un libro de la vida de Pablo, era de muy mal genio. Entonces, cuando somos de mal genio, Dios también se da mañas de trabajarnos. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que primero se escribió según la tradición y todo lo que dicen, y parece que de tanto Mateo como Lucas sacaron cosas, porque dice que 105 historias que aparecen en Marcos, 93 las toma Mateo. Y Lucas 320, bueno, de 746 frases de Marcos, 606 reproduce Mateo y 300 en el otro. Y 24 frases que están solamente en Marcos. Esas no las pude encontrar y me quedé con la curiosidad de saber. Usted nos enseñó la vez pasada, porque lo vimos en Primera de Pedro 5:13, que lo llamaba Pedro mi hijo. Entonces, ver esa relación ya adulto, Juan Marcos, con el apóstol Pablo, todo lo que él pudo escuchar a Pedro. Y por eso escribió también muchas cosas tan importantes, porque Pedro, como sí caminó con Jesús también. ¿Qué otra cosa vi? El potencial de Marcos, que si él hubiera tomado actitudes infantiles, se hubiera perdido
todo esto que les estoy contando. Que para ser seguidores nosotros también debemos estar dispuestos a sacrificarnos y a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, el cuidado del orgullo, de darle siempre la gloria a Dios. Bueno, eso fue más, o sea, lo que no me enfoqué tanto a lo que su merced dijo, pero es que me llamó mucho la atención lo de Juan Marcos, todo eso, por algo Dios estará hablándome de eso, entonces, ahí les dejo, gracias. Excelente, ¿no? Qué bendición y qué chévere que todos estos aportes nos ayuden realmente a evaluarnos, ¿no? A meditar realmente sobre lo que Dios nos quiere decir. Eso yo creo que es lo más relevante, lo más importante, y no a todos nos va a decir de la misma manera, sino nos va a llamar de una manera especial cada uno. Vamos a cerrar este evangelio porque ya hicimos un recorrido, ya hemos meditado, trabajado sobre él. Yo espero que usted siga leyéndolo, pero quiero cerrar esta clase hoy dejándoles 3 preguntas para que ustedes las resuelvan y ojalá el próximo martes que nos veamos puedan compartirme sus respuestas. Y es algo para que usted se prepare para debatir con una persona que le pueda decir ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? 3 preguntas. Preguntas difíciles del Evangelio de Marcos. Pregunta número 1. ¿Por qué es que Marcos escribió uno de los evangelios si él no fue uno de los discípulos originales? Entonces, apúntelo y el próximo martes me cuenta. Segunda pregunta. ¿Cómo se debe interpretar los pasajes de Marcos según los últimos tiempos? Después perdón. Si quiere le puede tomar un pantallazo, tranquilos. Es que yo no sé cómo se toma un pantallazo. ¿Será que después nos manda eso en el cosito para uno? Sí. Las 3 preguntitas, por favor. Se los envío por chat. Me tienen que enseñar a tomar pantallazo. Sí, claro, listo. Bueno, gracias. Bien, la segunda pregunta es ¿cómo se debe interpretar los pasajes de Marcos sobre los últimos tiempos? Por eso, no por casualidad, tuvimos un profesor que nos habló de escatología en la mitad del Evangelio de Marcos y eso no lo habíamos planeado, simplemente yo conocí al pastor, hablamos y ¡pum! Él se ofreció a decirnos con mucho gusto. Yo, bueno, pues leímos el espacio y gracias al pastor porque nos acompañó y nos enseñó varias cosas. Pero hay que responder esa pregunta. Y tu tercero es, los últimos 12 versículos del capítulo 16 de Marcos estaban originalmente en el Evangelio de Marcos. Entonces, esas son preguntas difíciles porque hay personas que han cuestionado mucho esto. Entonces, vamos a responder estas preguntas. Yo se las voy a enviar ahí por el chat para que usted las tenga y podamos avanzar. ¿Listo? Vamos a orar y nos vamos a despedir con una oración por este tiempo que realmente Dios nos ha permitido disfrutar y compartir acá como hermanos. Amén. Bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos permites estar aquí con todos mis hermanos, mis amigos, todos los que están viendo este programa a través de las redes sociales. Los bendecimos, Señor. Te pedimos que tú les hables, que tú los sigas enamorando, que tú los sigas apasionando por tu palabra, para que la sigan estudiando, meditando, reflexionando. Que no se trate solo de leer y leer, sino que podamos meditar en tu palabra, Señor, que podamos poder escuchar tu voz de una manera audible y que podamos ser obedientes a lo que nos has pedido. Te doy gracias, Señor, por este día y bendecimos a todos nuestros hermanos que están acá tomando su tiempo para poder aprender más de ti. Hoy a todos ellos los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Amén.